¿Y si te dijera que la ciudad más icónica de Brasil fue capital de un imperio europeo sin estar en Europa? Bienvenidos a Exploraje. Hoy vamos a un lugar donde 6.7 millones de personas viven entre montañas, selvas y océanos, donde la desigualdad más brutal convive con la alegría más contagiosa, donde el Cristo Redentor vigila desde lo alto mientras las favelas se extienden por las colinas. Nuestro destino es Río de Janeiro, la ciudad más maravillosa conocida como a Cidade Maravilhosa. Si es la primera vez que llegas por aquí, déjame contarte. En Exploraje no hacemos turismo de postal, aquí descubrimos culturas desde dentro, conocemos historias que no aparecen en las guías y entendemos qué hace único a cada lugar del mundo. Dividimos cada ciudad en dos videos, el primero para conocer su alma y el segundo para vivirla con todos los sentidos. Publicamos cada martes, jueves y sábado sin falta. Así que si te gusta viajar con el corazón abierto, dale like al video, suscríbete y activa las notificaciones. Y ahora cuéntanos, ¿qué se te viene a la mente cuando piensas en Brasil? ¿El carnaval o la violencia? Río de Janeiro no es solo una ciudad, es una contradicción perpetua. 6.7 millones de habitantes viviendo en una geografía que no debería permitir una ciudad. Montañas de granito que surgen del océano, selva atlántica rodeando los barrios. Playas perfectas entre favelas y rascacielos. La belleza natural aquí es tan brutal que abruma, pero esa misma geografía creó una ciudad fragmentada, donde los ricos viven junto al mar y los pobres escalan las colinas. Y esa división es la primera lección, la belleza no es democrática. Porque cuando los portugueses llegaron en 1502, creyeron que la bahía de Guanabara era la desembocadura de un río. Por eso la llamaron Río de Janeiro, Río de Enero. Pero no era río, era bahía. Ese error geográfico le dio nombre a una ciudad construida sobre malentendidos. Durante 250 años, Río fue solo un puerto secundario. Salvador era la capital de Brasil, el centro del poder colonial. Todo cambió en 1763. Portugal movió la capital desde Salvador hasta Río por una razón simple, el oro. Habían descubierto minas gigantescas en Minas Gerais, y Río era el puerto más cercano. De repente, toneladas de oro brasileño fluían por Río hacia Lisboa. La ciudad explotó. Palacios, iglesias, fortalezas, todo brotó de la selva. Río dejó de ser periferia y se convirtió en centro del imperio portugués en América. Y entonces, en 1808, ocurrió algo único en la historia. La familia real portuguesa huyó de Napoleón y se refugió en su propia colonia. El rey João VI llegó con 15.000 nobles, sirvientes, toda la corte. Instalaron el gobierno en Río. Por primera vez en la historia, una capital europea estaba fuera de Europa. Río se convirtió en capital de todo el imperio portugués, incluyendo Portugal mismo. ¿Conocías esta historia insólita? Déjanos en los comentarios si alguna vez has visitado un lugar cuya historia te dejó sin palabras. Cuando João VI regresó a Portugal en 1821, dejó a su hijo Pedro en Brasil, y en 1822 Pedro hizo algo inesperado. Declaró la independencia de Brasil, pero se proclamó emperador. Brasil era libre de Portugal, pero seguía siendo monarquía, y Río siguió siendo capital del Imperio de Brasil hasta 1889, cuando finalmente abolieron la esclavitud y la monarquía cayó. Porque hay que hablar de la esclavitud. Brasil importó más africanos esclavizados que cualquier otro país, casi 5 millones de personas. Río era el puerto principal donde llegaban. Los vendían en el mercado de Valongo, los trabajaban hasta la muerte en plantaciones de café y azúcar. Y Brasil fue el último país de América en abolir la esclavitud en 1888. Esa herencia sigue viva. El 51% de la población de Río es negra o mestiza, pero el 90% de los que controlaban la riqueza son blancos. Y esa desigualdad se ve físicamente en la ciudad. A principios del siglo XX, el alcalde Pereira Passos decidió modernizar Río, destruyendo los córticos, esas viviendas colectivas donde vivían los pobres en el centro. Miles de familias fueron expulsadas sin compensación y subieron a las colinas, donde el gobierno no tenía control. Ahí nacieron las primeras favelas. El nombre favela viene de un arbusto espinoso que crecía en el Morro da Providencia, la primera colina ocupada. Los soldados que volvieron de la guerra de Canudos en 1897 no tenían dónde vivir, así que construyeron chozas en ese morro. El gobierno prometió casas, nunca llegaron, y la favela creció. Hoy hay más de 1000 favelas en Río, donde vive el 22% de la población. Durante el siglo XX, Río vivió su edad dorada. En los años 20 y 30, la samba salió de las favelas y conquistó la ciudad. El carnaval se convirtió en el evento más grande de Brasil.
Las escuelas de samba competían cada año en desfiles espectaculares. Río era glamour, era bossa nova, era Carmen Miranda. Cuando Brasil ganó su primer mundial en 1958, Río celebró como si hubiera ganado la guerra. Pero en 1960, el gobierno movió la capital a Brasilia, esa ciudad artificial construida en medio de la nada. Río perdió su estatus político de la noche a la mañana. El dinero federal se fue. Los políticos se fueron, las embajadas se fueron, Río quedó como ciudad turística sin el poder que lo sostenía, y empezó el declive. Los años 80 fueron brutales, la crisis económica destruyó empleos, el tráfico de drogas explotó en las favelas, facciones criminales como el Comando Vermelho tomaron control de los morros. La policía respondió con violencia extrema, empezaron las autos de resistencia, ejecuciones extrajudiciales disfrazadas de enfrentamientos. Hasta hoy la policía de Río mata más de 1000 personas al año, la mayoría jóvenes negros de favelas. En 2008, el gobierno lanzó las HUPs, Unidades de Policía Pacificadora. La idea era pacificar las favelas instalando policías permanentes. Al principio funcionó, la violencia bajó, el turismo subió, pero las UPS se corrompieron. Los policías empezaron a cobrar extorsión, a trabajar con los traficantes, y cuando llegaron los Juegos Olímpicos de 2016, el gobierno invirtió miles de millones en estadios mientras las favelas seguían sin agua potable. Hoy, Río vive en un estado de crisis permanente. El estado de Río de Janeiro quebró en 2016. No podía pagar salarios a policías, bomberos o maestros. Los hospitales públicos colapsaron por falta de insumos y la pandemia de COVID-19 golpeó desproporcionadamente a las favelas, donde el distanciamiento social es imposible cuando 10 personas viven en 30 metros cuadrados. El costo de vida para turistas es moderado si tienes dólares o euros. Una comida en restaurantes promedio cuesta $10, un taxi 5, pero para los cariocas que cobran en reales, esos mismos $10 representan horas de trabajo y el desempleo juvenil supera el 30%. Los jóvenes de favela tienen dos opciones: trabajar por salarios mínimos en trabajos informales o entrar al tráfico donde pueden ganar en un día lo que ganarían en un mes. También hay que entender que Río es peligrosa de formas específicas. Los robos a mano armada son comunes, especialmente en playas y transporte público. Los arrastoes, esos robos masivos donde grupos asaltan playas enteras, siguen pasando. No camines solo de noche, no muestres teléfonos caros, no uses joyas. Los cariocas viven con estas reglas internalizadas. Para turistas es un choque cultural. Pero más allá de la violencia y la desigualdad, Río tiene algo que pocas ciudades logran: alegría genuina. Los cariocas viven cada día como si fuera un regalo. Van a la playa después del trabajo, juegan fútbol en la arena hasta que oscurece, beben caipiriñas en kioscos viendo el atardecer. No es escapismo, es supervivencia, porque cuando la realidad es dura, la única opción es disfrutar los pequeños momentos. Y esa filosofía se siente en todo. La música suena en cada esquina: el samba, el funk carioca, el bossa nova. La comida es simple pero perfecta: feijoada los sábados, acai en las playas, pão de queijo caliente en las panaderías. El fútbol es religión, Flamengo versus Fluminense divide familias, y el carnaval, esos 5 días de febrero donde la ciudad entera se disfraza, baila y olvida sus problemas. La playa en Río no es solo recreación, es democracia. En Copacabana o Ipanema, el banquero, el vendedor ambulante o el estudiante, todos comparten la misma arena, no hay secciones VIP. La playa es de todos, y esa es la magia. Durante unas horas, las divisiones sociales se difuminan bajo el sol. Hay un barrio en Río que resume todo esto, donde la historia de resistencia, cultura y comunidad sigue viva. No es Copacabana, no está en las guías turísticas principales, pero captura el alma auténtica de esta ciudad. Y de eso hablaremos en el próximo video, donde te mostraremos exactamente cómo vivir Río sin que la inseguridad te paralice ni el presupuesto te limite, dónde comer sin caer en trampas turísticas, cómo moverte seguro, dónde hospedarte y sobre todo, ese barrio que los cariocas protegen porque representa la resistencia cultural. Gracias por acompañarme en este viaje. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like al video si disfrutaste conocer la historia real de Río sin romantizar su violencia. Comparte este recorrido con quienes creen que Brasil es solo playa y samba. Y ahora dime, ¿qué te sorprendió más? ¿Que fue capital de Portugal o su desigualdad estructural? ¿Listo para el próximo video donde te mostraremos cómo vivirla de forma segura? Nos vemos en la próxima aventura.